La educación. Capítulo 7. Biografías de grandes hombres. El fruto del justo es árbol de vida. La historia sagrada ofrece muchas ilustraciones de los resultados de la verdadera educación. Muchos nobles ejemplos de hombres cuyos caracteres se formaron bajo la bendición divina, hombres cuyas vidas fueron una bendición para sus semejantes y que vivieron en el mundo como representantes de Dios. Entre ellos figuran José y Daniel, Moisés, Eliseo y Pablo. Los mayores estadistas, el mayor legislador, uno de los reformadores más fieles, y, a excepción de aquel que habló como jamás habló hombre alguno, el maestro más ilustre que este mundo haya conocido. José. En los primeros tiempos de su vida, al pasar de la juventud a la virilidad, José y Daniel fueron separados de sus hogares y llevados cautivos a países paganos. José, especialmente, fue expuesto a las tentaciones que acompañan a los grandes cambios de fortuna. En la casa de su padre fue un niño tiernamente mimado. En la casa de Potifar fue esclavo y luego confidente y compañero. Hombre de negocios, educado mediante el estudio, la observación y el contacto con los hombres. En la cárcel de Faraón fue un preso del Estado, condenado injustamente, que no tenía esperanza de vindicación ni perspectiva de libertad. En un momento de gran crisis fue llamado a actuar en el gobierno de la nación. ¿Qué lo capacitaba para conservar su integridad? Nadie puede mantenerse en una gran altura sin peligro. Del mismo modo que la tempestad que deja intacta la flor del valle desarraiga el árbol de la cima de la montaña, las fieras tentaciones que dejan intacto al de condición humilde asaltan a los que ocupan los lugares más elevados del mundo en cuanto a éxito y honor. Pero José resistió igualmente la prueba de la prosperidad y la adversidad. En el palacio de Faraón puso de manifiesto la misma fidelidad que en la celda de la cárcel. En su niñez se le había enseñado a amar y temer a Dios. A menudo se le había contado en la tienda de su padre, bajo las estrellas de Siria, la historia de la visión nocturna de Betel, de la escalera entre el cielo y la tierra, de los ángeles que subían y bajaban, y de aquel que se reveló a Jacob
desde el trono de lo alto. Se le había contado la historia del conflicto habido junto al Jabok, donde, después de renunciar a pecados arraigados, Jacob fue vencedor y recibió el título de príncipe con Dios. Mientras era pastorcillo y cuidaba los rebaños de su padre, la vida pura y sencilla de José había favorecido el desarrollo de las facultades físicas y mentales. Por la comunión con Dios mediante la naturaleza y el estudio de las grandes verdades transmitidas de padre a hijo, como cometido sagrado, obtuvo fuerza mental y firmeza de principios. Cuando se produjo la crisis de su vida, durante el viaje terrible que hizo desde el hogar de su niñez, situado en Canaán, a la esclavitud que le esperaba en Egipto, al contemplar por última vez las colinas que ocultaban las tiendas de su parentela, José recordó al Dios de su padre. Recordó las lecciones aprendidas en su niñez, y su alma se conmovió cuando hizo la resolución de ser fiel y conducirse siempre como corresponde a un súbdito del Rey del Cielo. José permaneció fiel durante su amarga vida como extranjero y esclavo, en medio de las escenas y los ruidos del vicio y las seducciones del culto pagano, culto rodeado de todos los atractivos de la riqueza, la cultura y la pompa de la realeza. Había aprendido la lección de la obediencia al deber, la fidelidad en cualquier situación, desde la más humilde a la más encumbrada, adiestró todas sus facultades para un servicio más elevado. Cuando fue llamado a la corte de Faraón, Egipto era la nación más poderosa. En cuanto a civilización, arte y ciencia, no tenía rival. José administró los negocios del reino en una época de dificultad y peligro extremos, y lo hizo de un modo que cautivó la confianza del rey y del pueblo. Faraón lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. La inspiración ha puesto ante nosotros el secreto de la vida de José. Jacob, con palabras de belleza y poder divinos, habló así de su hijo predilecto, cuando bendijo a sus hijos. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon
y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José. La lealtad a Dios, la fe en el invisible, constituían el ancla de José. En esto residía el secreto de su poder. Y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Daniel, un embajador del cielo. Daniel y sus compañeros fueron aparentemente más favorecidos en su juventud por la suerte en Babilonia que José en los primeros años de su vida en Egipto. Sin embargo, fueron sometidos a pruebas de carácter apenas menos severas. De su hogar relativamente sencillo de Judea, estos jóvenes de linaje real fueron transportados a la ciudad más magnífica, a la corte del más grande monarca, y fueron escogidos para ser educados para el servicio especial del rey. En esa corte corrompida y lujosa estaban rodeados de fuertes tentaciones. Los vencedores mencionaban con jactancia el hecho de que ellos, adoradores de Jehová, fueran cautivos de Babilonia. Que los vasos de la casa de Dios hubiesen sido colocados en el templo de los dioses de Babilonia. Que el rey de Israel fuese prisionero de los babilonios, como evidencia de que su religión y sus costumbres eran superiores a la religión y las costumbres de los hebreos. En esas circunstancias, por medio de las mismas humillaciones que eran el resultado de que Israel se había apartado de los mandamientos de Dios, el Señor dio a Babilonia la evidencia de su supremacía, de la santidad de sus demandas y del resultado seguro de la obediencia. Y dio ese testimonio del único modo que podía ser dado, por medio de los que seguían siendo fieles. Una prueba decisiva les sobrevino a Daniel y sus compañeros al empezar su carrera. La orden de que se les sirviera la comida de la mesa real era una expresión del favor del rey y del interés que tenía por su bienestar. Pero como una porción era ofrecida a los ídolos, la comida de la mesa del rey era consagrada a la idolatría. Si los jóvenes participaban de ella, se iba a considerar que rendían homenaje a los dioses falsos. La lealtad a Jehová les prohibía que tuvieran parte en semejante homenaje. Tampoco se atrevían ellos
a arriesgarse a sufrir los efectos enervantes del lujo y la disipación sobre su desarrollo físico, mental y espiritual. Daniel y sus compañeros habían sido instruidos fielmente en los principios de la palabra de Dios. Habían aprendido a sacrificar lo terrenal a lo espiritual, a buscar el mayor bien. Y cosecharon la recompensa. Sus hábitos de temperancia y su sentido de la responsabilidad que tenían como representantes de Dios, produjeron el más noble desarrollo de las facultades del cuerpo, la mente y el alma. Cuando terminó su preparación, al ser examinados con otros candidatos a los honores del reino, no fue hallado ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. En la corte de Babilonia había representantes de todas las naciones, hombres de los más selectos talentos, ricamente dotados de dones naturales y poseedores de la más elevada cultura que este mundo puede ofrecer. Y sin embargo, en medio de todos ellos, los hebreos cautivos no tenían rival. Eran incomparables en fuerza y belleza física, en vigor mental y en saber, y en todo asunto de sabiduría e inteligencia en que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Inconmovible en su lealtad a Dios y firme en el dominio propio, la noble dignidad y la cortés deferencia de Daniel le conquistaron en su juventud la gracia y buena voluntad del funcionario pagano a cuyo cargo estaba. Las mismas cualidades caracterizaron toda su vida. Rápidamente ascendió al puesto de primer ministro del reino. Durante el reinado de monarcas sucesivos, y cuando cayó la nación y se estableció un reino rival, su sabiduría y sus condiciones de estadista fueron tales, tan perfectos su tacto, su cortesía y la bondad natural de su corazón, combinados con su fidelidad a los buenos principios, que hasta sus enemigos se vieron obligados a confesar que no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Mientras Daniel se aferraba a Dios con confianza inquebrantable, descendió sobre él el espíritu del poder profético. Mientras era honrado por los hombres con las responsabilidades de la corte y los secretos del reino, fue honrado por Dios como embajador suyo y aprendió a leer los misterios de los siglos futuros. Los monarcas paganos, gracias a su relación con el representante del cielo, se vieron obligados a reconocer al Dios de Daniel. Ciertamente el Dios vuestro,
declaró Nabucodonosor, es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios. Y Darío, en su proclama a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en la tierra, ensalzó al Dios de Daniel como el Dios viviente, que permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, que salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Hombres leales y honrados. Por su sabiduría y su justicia, por la pureza y la bondad de sus vidas diarias, por su devoción a los intereses del pueblo, aunque era idólatra, José y Daniel demostraron ser fieles a los principios de la educación recibida en su niñez, fieles a aquel de quien eran representantes. Estos hombres fueron honrados por la nación entera, tanto en Egipto como en Babilonia. Un pueblo pagano y todas las naciones con las cuales estaban relacionados contemplaron en ellos una ilustración de la bondad y la benevolencia de Dios, una ilustración del amor de Cristo. ¡Qué vocación la de estos nobles hebreos! Al despedirse del hogar de su infancia, difícilmente pudieron haber soñado con el elevado destino que les esperaba. Su naturaleza fiel y firme se entregó a la dirección divina para que Dios pudiese cumplir su propósito por medio de ellos. Dios desea revelar hoy, por medio de los jóvenes y niños, las mismas poderosas verdades que reveló mediante estos hombres. Las historias de José y Daniel son una ilustración de lo que el Señor hará por los que se entregan a Él y se esfuerzan de todo corazón por llevar a cabo su propósito. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Pero semejante carácter no es el resultado de la casualidad. No se debe a favores o dones especiales de la providencia. Un carácter noble es el resultado de la autodisciplina, de la sujeción de la naturaleza baja a la superior, de la entrega del yo al servicio de amor a Dios y al hombre. Es necesario inculcar en los jóvenes la verdad de que sus dones no les pertenecen.
La fuerza, el tiempo, el intelecto no son sino tesoros prestados. Pertenecen a Dios, y todo joven debería resolverse a darles el uso más elevado. Él es una rama de la cual Dios espera fruto, un mayordomo cuyo capital debe producir dividendos, una luz para iluminar la oscuridad del mundo. Todo joven y todo niño tienen una obra que hacer para la honra de Dios y la elevación de la humanidad. Eliseo, fiel en las cosas pequeñas. Los primeros años de la existencia del profeta Eliseo transcurrieron en la quietud de la vida campestre, bajo la enseñanza de Dios y la naturaleza, y la disciplina del trabajo útil. En una época de apostasía casi universal, la familia de su padre se contaba entre los que no habían doblado la rodilla ante Baal. En ese hogar se honraba a Dios y la fidelidad al deber era la norma de la vida diaria. Como hijo de un rico agricultor, Eliseo había echado mano del trabajo que tenía más cerca. Aunque poseía actitudes para dirigir a los hombres, se lo instruyó en los deberes comunes de la vida. A fin de dirigir sabiamente, debía aprender a obedecer. La fidelidad en las cosas pequeñas lo preparó para llevar responsabilidades mayores. Aunque era dócil y manso, Eliseo poseía también energía y firmeza. Abrigaba el amor y el temor de Dios, y de la humilde rutina del trabajo diario obtuvo fuerza de propósito y nobleza de carácter, y creció en la gracia y el conocimiento divinos. Mientras cooperaba con su padre en los trabajos del hogar, aprendía a cooperar con Dios. Eliseo recibió el llamado profético mientras araba el campo con los criados de su padre. Cuando Elías, dirigido divinamente en la elección de un sucesor, echó su manto sobre los hombros del joven, Eliseo reconoció y obedeció la orden, y fue tras Elías y le servía. No fue grande el trabajo que al principio se exigió de Eliseo. Las obligaciones comunes seguían constituyendo su disciplina. Se dice que él vertía agua en las manos de Elías, su maestro. Como ayudante personal del profeta, siguió siendo fiel en las cosas pequeñas, al par que con un propósito que se fortalecía diariamente, se consagraba a la misión que le había sido asignada por Dios.
cuando recibió el llamado, se puso a prueba su resolución. Al volverse para seguir a Elías, el profeta le dijo que regresara a su casa. Debía calcular el costo, decidir por sí mismo si había de aceptar o rechazar el llamamiento. Pero Eliseo comprendió el valor de su oportunidad. Por ninguna ventaja mundanal hubiera dejado pasar la posibilidad de llegar a ser mensajero de Dios, o hubiese sacrificado el privilegio de asociarse con su siervo. Al transcurrir el tiempo y estar preparado Elías para la traslación, también Eliseo estaba listo para ser su sucesor. Nuevamente fueron probadas su fe y su resolución. Mientras acompañaba a Elías en su gira de servicio, sabiendo que la traslación del profeta estaba próxima, en todos los lugares lo invitaba a que se volviera. «Quédate ahora aquí», decía Elías, «porque Jehová me ha enviado a Betel». Pero al manejar el arado, Eliseo había aprendido a no ceder ni desanimarse, y entonces, al poner la mano en el arado en otro ramo de trabajo, no quería que nadie lo desviara de su propósito. Tan pronto como se le decía que se volviera, respondía: «Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré». Fueron pues ambos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: «Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti». Y dijo Eliseo: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Él le dijo: «Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no». Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo, sucesor de Elías. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo: «¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías?». Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: «El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo».
y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. A partir de ese momento, Eliseo ocupó el lugar de Elías, y el que había sido fiel en lo poco, demostró ser fiel en lo mucho. Elías, el hombre de poder, había sido instrumento de Dios para vencer males gigantescos. Había abatido la idolatría que, sostenida por Acab y la pagana Jezabel, había seducido a la nación. Había dado muerte a los profetas de Baal. Todo el pueblo de Israel había sido profundamente conmovido, y muchos volvían al culto de Dios. Para suceder a Elías se necesitaba un hombre que, por medio de una instrucción cuidadosa y paciente, pudiera guiar a Israel por caminos seguros. La educación que recibió Eliseo durante sus primeros años, bajo la dirección de Dios, lo preparó para esa obra. La lección es para todos. Nadie puede saber cuál será el propósito de la disciplina de Dios, pero todos pueden estar seguros de que la fidelidad en las cosas pequeñas es evidencia de la idoneidad para llevar responsabilidades más grandes. Cada acto de la vida es una revelación del carácter, y sólo aquel que en los pequeños deberes demuestra ser obrero que no tiene de qué avergonzarse, será honrado por Dios con responsabilidades mayores. Moisés, poderoso por la fe. Cuando quedó privado del cuidado protector del hogar de su infancia, Moisés era menor que José y Daniel y, sin embargo, ya habían amoldado su carácter los mismos instrumentos que amoldaron la vida de aquellos. Pasó solamente 12 años con su parentela hebrea, pero durante ese tiempo puso el cimiento de su grandeza una persona de fama poco pregonada. Jocabed era mujer y esclava. Su destino en la vida era humilde y su carga pesada. Sin embargo, el mundo no ha recibido beneficios mayores mediante ninguna otra mujer, con excepción de María de Nazaret. Sabiendo que su hijo había de pasar pronto de su cuidado al de los que no conocían a Dios, se esforzó con más fervor aún para unir su alma con el cielo. Trató de implantar en su corazón el amor y la lealtad a Dios, y llevó a cabo fielmente esa obra. Ninguna influencia posterior pudo inducir a Moisés a renunciar a los principios de verdad que eran el centro
de la enseñanza de su madre. Del humilde hogar de Gosén, el hijo de Jocabed pasó al palacio de los faraones, al cuidado de la princesa egipcia, que le dio la bienvenida como a un hijo amado y mimado. Moisés recibió en las escuelas de Egipto la más elevada educación civil y militar. Dotado de grandes atractivos personales, de formas y estatura nobles, de mente cultivada y porte principesco, y renombrado como jefe militar, llegó a ser el orgullo de la nación. El rey de Egipto era también miembro del sacerdocio, y Moisés, aunque se negaba a tener parte en el culto pagano, fue iniciado en todos los misterios de la religión egipcia. Siendo aún Egipto en ese tiempo la nación más poderosa y civilizada, Moisés, como soberano en perspectiva, era heredero de los mayores honores que el mundo le podía otorgar. Pero su elección fue más noble. Por el honor de Dios y el libramiento de su pueblo oprimido, Moisés sacrificó los honores de Egipto. Entonces Dios se encargó en un sentido especial de su educación. Moisés no estaba aún preparado para la obra de su vida. Todavía tenía que aprender a depender del poder divino. Había entendido mal el propósito de Dios. Su esperanza era librar a Israel por la fuerza de las armas. Para ello lo arriesgó todo y fracasó. Derrotado y desalentado, se transformó en fugitivo y desterrado en un país extraño. En la Universidad del Desierto. Moisés pasó 40 años en los desiertos de Madián como pastor de ovejas. Aparentemente apartado para siempre de la misión de su vida, recibió la disciplina esencial para su realización. Mediante el dominio propio, debía obtener sabiduría para gobernar una multitud ignorante e indisciplinada. En el cuidado de las ovejas y los tiernos corderitos, debía obtener la experiencia que iba a convertirlo en un fiel y tolerante pastor de Israel. Para llegar a ser representante de Dios, debía recibir enseñanzas de Él. Las influencias que lo habían rodeado en Egipto, el afecto de su madre adoptiva, su posición como nieto del rey, el lujo y el vicio que atraían en 1000 formas distintas, el refinamiento, la sutileza
y el misticismo de una religión falsa habían impresionado su mente y su carácter. Todo esto desapareció en la austera sencillez del desierto. En medio de la solemne majestad de la soledad de las montañas, Moisés se encontró solo con Dios. Por todas partes estaba escrito el nombre del Creador. Moisés parecía hallarse en su presencia, bajo la sombra de su poder. Allí desapareció su engreimiento. En presencia del Ser Infinito, se dio cuenta de lo débil, deficiente y corto de visión que es el hombre. Allí obtuvo Moisés lo que lo acompañó durante los años de su vida llena de trabajos y cuidados, el sentimiento de la presencia personal del Ser Divino. No sólo vio a través de los siglos que Cristo sería manifestado en la carne, vio a Cristo acompañando a las huestes de Israel en todos sus viajes. Cuando era mal comprendido o se tergiversaba lo que él decía, cuando tenía que aguantar reproches e insultos, hacer frente al peligro y la muerte, podía soportarlo porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés no solo pensaba en Dios, sino que lo veía. Dios era la visión constante que tenía delante de sí. Nunca perdía de vista su rostro. Para Moisés la fe no era una conjetura, sino una realidad. Creía que Dios regía su vida en particular y lo reconocía en todos sus detalles. Confiaba en Él a fin de obtener fuerza para resistir todas las tentaciones. Quería obtener el mayor éxito posible en la obra que se le había asignado y depositaba toda su confianza en el poder divino. Sentía su necesidad de ayuda, la pedía, se aferraba a ella por la fe y seguía adelante contando con la seguridad de una fuerza sostenedora. Tal fue la experiencia que adquirió Moisés durante los 40 años de educación en el desierto. La sabiduría infinita no consideró este periodo como demasiado largo, ni como demasiado grande el precio que costaba impartir una experiencia semejante.
Los resultados de esa educación, de las lecciones allí enseñadas, están ligadas no solo con la historia de Israel, sino con todo lo que desde ese día hasta hoy ha resultado para progreso del mundo. El mayor testimonio dado acerca de la grandeza de Moisés, el juicio pronunciado sobre su vida por la inspiración es: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Pablo, gozoso en el servicio. A la fe y la experiencia de los discípulos galileos que habían acompañado a Jesús, se unieron en la obra del Evangelio el fogoso vigor y el poder intelectual de un rabino de Jerusalén. Siendo ciudadano romano, nacido en una ciudad gentil, siendo judío, no sólo por ascendencia, sino por educación, celo patriótico y fe religiosa de toda una vida, y habiendo sido educado en Jerusalén por los rabinos más eminentes e instruido en todas las leyes y tradiciones de los padres, Saulo de Tarso compartía en toda su intensidad el orgullo y los prejuicios de su nación. Cuando aún era joven, llegó a ser un honrado miembro del Sanedrín. Se lo tenía por hombre promisorio y celoso defensor de la antigua fe. En las escuelas teológicas de Judea, la palabra de Dios había sido sustituida por las especulaciones humanas. Las tradiciones e interpretaciones de los rabinos la despojaban de su poder. El engrandecimiento propio, el amor al dominio, la exclusividad celosa, el fanatismo y el orgullo despectivo eran los principios y motivos predominantes de esos maestros. Los rabinos se enorgullecían de su superioridad, no sólo sobre los habitantes de otras naciones, sino sobre las multitudes de la suya propia. Dominados por el odio hacia sus opresores romanos, abrigaban la determinación de recobrar por la fuerza de las armas su supremacía nacional. Odiaban y daban muerte a los seguidores de Jesús, cuyo mensaje de paz era tan opuesto a sus proyectos ambiciosos. Y en esta persecución Pablo era uno de los más crueles e implacables actores. En las escuelas militares de Egipto, Moisés había aprendido la ley de la fuerza, y esta enseñanza influyó tanto en su carácter que fueron necesarios 40 años de quietud y comunión con Dios y la naturaleza, a fin de prepararlo
para dirigir a Israel según la ley del amor. Pablo tuvo que aprender la misma lección. A las puertas de Damasco, la visión del crucificado cambió todo el curso de su vida. El perseguidor se convirtió en discípulo, el maestro en alumno. Los días de oscuridad pasados en la soledad en Damasco fueron como años para su vida. Su estudio lo constituían las escrituras del Antiguo Testamento, atesoradas en su memoria, y Cristo era su maestro. También fue para él una escuela la soledad de la naturaleza. Fue al desierto de Arabia para estudiar las Escrituras y aprender de Dios. Limpió su alma de los prejuicios y las tradiciones que habían amoldado su vida y recibió instrucción de la fuente de verdad. Su vida ulterior fue inspirada por el principio de la abnegación, el ministerio del amor. A griegos y no griegos, a sabios y a no sabios, dijo: soy deudor. El amor de Cristo nos constriñe. Pablo, el más grande maestro humano, aceptaba tanto los deberes más humildes como los más elevados. Reconocía la necesidad del trabajo, tanto para las manos como para la mente, y desempeñaba un oficio para mantenerse. Se dedicaba a la fabricación de tiendas, mientras predicaba diariamente el Evangelio en los grandes centros civilizados. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, dijo cuando se despedía de los ancianos de Éfeso, estas manos me han servido. Al par que poseía altas dotes intelectuales, Pablo revelaba en su vida el poder de una sabiduría aún más rara. Sus enseñanzas, ejemplificadas por su vida, revelan principios de la más profunda significación que eran ignorados por los grandes espíritus de su tiempo. Poseía la más elevada de todas las sabidurías, que da una pronta perspicacia y simpatía, que pone al hombre en contacto con los hombres y lo capacita para despertar la naturaleza mejor de sus semejantes e inspirarlos a vivir una vida más elevada. Escuchad las palabras que pronunció ante los paganos de Listra, al indicarles a Dios revelado en la naturaleza como fuente de todo bien, que nos da lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Vedle en la cárcel de Filipos, donde, a pesar del dolor que abruma su cuerpo, su canto de alabanza rasga el silencio de la noche.
después que el terremoto ha abierto las puertas de la cárcel, se vuelve a oír su voz en palabras de aliento para el carcelero pagano. No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Todos habían permanecido en su sitio, contenidos por la presencia de un compañero de prisión. Y el carcelero, convencido de la realidad de aquella fe que sostenía a Pablo, se interesó por el camino de la salvación, y con toda su casa se unió al perseguido grupo de discípulos de Cristo. El testimonio de Pablo. Ved a Pablo en Atenas, ante el concilio del Areópago, donde hace frente a la ciencia con ciencia, a la lógica con lógica, y a la filosofía con filosofía. Notad cómo, con un tacto nacido del amor divino, señala a Jehová como al Dios no conocido, a quien sus oyentes han adorado ignorantemente, y citando palabras de un poeta griego, lo describe como Padre del cual ellos son hijos. Escuchadlo exponer, en esa época de castas sociales, cuando no se reconocían en absoluto los derechos del hombre como hombre, la gran verdad de la fraternidad humana, al declarar que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Luego muestra cómo, en todo el trato de Dios con el hombre, se puede seguir como hilo de oro su propósito de gracia y misericordia. Fijó Él el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Oídlo en el tribunal de Festo, cuando el rey Agripa, convencido de la verdad del Evangelio, exclama: «Por poco me persuades a ser cristiano». Con qué gentil cortesía le responde Pablo, señalándole sus cadenas: «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas». Así transcurrió su vida, según él mismo dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Nos maldicen, dijo, y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman
y rogamos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Hallaba gozo en el servicio, y al fin de su vida de trabajo, al echar una mirada retrospectiva a sus luchas y triunfos, pudo decir: he peleado la buena batalla. Estas biografías son de interés vital. Para nadie son de más profunda importancia que para los jóvenes. Moisés renunció a un reino en perspectiva. Pablo, a las ventajas proporcionadas por la riqueza y el honor entre su pueblo, a cambio de una vida llena de responsabilidades en el servicio de Dios. Para muchos, la vida de estos hombres se presenta como una vida de renunciación y sacrificio. ¿Fue realmente así? Moisés consideraba que el oprobio sufrido por Cristo era una riqueza mayor que la de los tesoros de Egipto. Lo consideraba así porque así era. Pablo declaró: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Estaba satisfecho con su elección. A Moisés le ofrecieron el palacio de los faraones y el trono del monarca, pero en esas cortes reales se practicaban los placeres pecaminosos que hacen que el hombre se olvide de Dios. Y él escogió antes riquezas duraderas y justicia. En vez de ligarse a la grandeza de Egipto, prefirió unir su vida al propósito de Dios. En vez de dictar leyes a Egipto, dictó leyes al mundo, bajo la dirección divina. Llegó a ser instrumento de Dios para dar a los hombres los principios que constituyen la salvaguardia, tanto del hogar como de la sociedad, que son la piedra angular de la prosperidad de las naciones, principios reconocidos hoy día por los más grandes hombres del mundo como fundamento de todo lo mejor que existe en los gobiernos humanos. La grandeza de Egipto yace en el polvo. Su poder y civilización han pasado. Pero la obra de Moisés nunca podrá perecer. Los grandes principios de justicia para cuya instauración él vivió son eternos. La vida de trabajo y preocupaciones de Moisés estaba iluminada por la presencia de aquel que es el señalado entre 10,000, y todo él codiciable.
compañero de Cristo en la peregrinación por el desierto, compañero de Cristo en el monte de la transfiguración, compañero de Cristo en las cortes celestiales. Moisés llevó una vida que en la tierra bendecía a la par que recibía bendición, y que en el cielo fue honrada. También Pablo, en sus múltiples labores, fue sostenido por el poder sostenedor de la presencia de Cristo. Todo lo puedo, dijo él, en Cristo que me fortalece. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sin embargo, hay un gozo futuro que Pablo esperaba como recompensa de sus labores, el mismo gozo por causa del cual Cristo soportó la cruz y despreció la vergüenza, el gozo de ver el fruto de su obra. ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Escribió a los conversos tesalonicenses. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Quién puede calcular los resultados que tuvo para el mundo la obra de la vida de Pablo? De todas las influencias benéficas que alivian el sufrimiento, consuelan la pena, refrenan el mal, elevan la vida por encima de lo egoísta y sensual y la glorifican con la esperanza de la inmortalidad, ¿cuánto se debe a las labores de Pablo y sus colaboradores cuando, con el Evangelio del Hijo de Dios, hicieron su viaje inadvertido de Asia a las costas de Europa? ¿Cuánto vale para cualquier vida el haber sido instrumento de Dios para poner en movimiento semejantes influencias benéficas? ¿Cuánto valdrá en la eternidad poder ver los resultados de semejante obra?